La historia de Emma y Daniel. Las ruedas de la silla de ruedas de Emma dejaban huellas en la tierra blanda, mientras su esposo Daniel la empujaba más y más profundo en el bosque. Las sombras de la tarde se alargaban, y la inquietud de Emma se profundizaba con cada metro. ¿A dónde vamos exactamente, Daniel?, preguntó ella, tratando de mantener su voz firme. Su respuesta llegó fría y distante, a un lugar donde ya no serás una carga. Desde las sombras de los árboles, ojos invisibles los observaban, y lo que sucedió después cambiaría todo. Emma Richardson había sido una vez la imagen del éxito. A los 32 años, dirigía su propia firma de diseño de interiores en Boston. Se había casado con su novio de la universidad, Daniel, y vivía en una casa victoriana bellamente renovada en los suburbios. Su vida, perfecta para Instagram, era la envidia de amigos y familiares por igual. Su historia de amor había comenzado 12 años antes, en la Universidad de Northeastern, donde Emma estudiaba diseño y Daniel cursaba su título de negocios. Se conocieron en una cafetería del campus, cuando Emma derramó su café con leche sobre el libro de texto de economía de Daniel. Lo que comenzó como una disculpa avergonzada, se convirtió en una conversación de 4 horas, y al final de la semana eran inseparables. Pero había otra persona significativa en la vida universitaria de Emma, Adrian Foster, su exnovio. Adrian había sido diferente a Daniel en todos los sentidos, intenso, con principios y con una fuerza tranquila que venía de una infancia difícil. Estudiaba con una beca militar, planeando unirse a las fuerzas especiales después de graduarse. Adrian y Emma tenían una conexión profunda, pero querían cosas diferentes. Él estaba comprometido con el servicio militar, con la posibilidad de ser desplegado en lugares peligrosos. Emma quería estabilidad, construir un negocio de diseño en un solo lugar. Romper con él fue una de las cosas más difíciles que Emma haría jamás, hasta el accidente. El accidente al que Emma se refiere ocurrió 3 años después de su matrimonio con Daniel. Conducía a casa después de una reunión con un cliente durante una tormenta, cuando otro coche invadió su carril. El choque resultante la dejó con la médula espinal seccionada y parálisis permanente de la cintura para abajo. Las facturas médicas se acumularon rápidamente, incluso con seguro. El negocio de diseño de Emma sufrió mientras ella pasaba meses en rehabilitación, aprendiendo a navegar la vida en una silla de ruedas. Daniel inicialmente interpretó el papel del esposo devoto, diciéndoles a todos lo valiente que era su esposa. ¿Cómo superarían esto juntos? Pero a puertas cerradas, una realidad diferente estaba emergiendo. Suspiros de frustración cuando tenía que ayudarla a pasar de la silla de ruedas a la cama. Quejas sobre cómo sus gastos médicos estaban afectando su estilo de vida. Comentarios sobre cómo su casa no estaba diseñada para esta situación. 6 meses después del accidente, Daniel convenció a Emma de que le cediera el control de su negocio, temporalmente, mientras ella se concentraba en su recuperación. Poco después, contrató a una joven asistente llamada Vanessa Miller, hermosa, capaz y cada vez más presente en su casa. Emma no era estúpida. Podía ver la forma en que se miraban. Podía sentir que se estaba convirtiendo en un inconveniente en su propio matrimonio. Pero ella todavía se estaba recuperando, todavía adaptándose a la vida en una silla de ruedas. A medida que Daniel tomaba más control sobre el negocio y las finanzas de Emma, simultáneamente se alejaba de su matrimonio. Las noches de citas se detuvieron. La intimidad se desvaneció. Comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina. Los amigos de Emma
muchos de los cuales habían encontrado su discapacidad difícil de manejar, gradualmente dejaron de visitarla. Su mundo se redujo a las paredes de su casa, que cada día se sentía menos como un hogar. A pesar de todo esto, Emma nunca sospechó hasta dónde llegaría Daniel para eliminarla de su vida. Creía que, a pesar de todo, quedaba algún remanente de amor, una creencia que se haría añicos una fresca tarde de otoño, 14 meses después de su accidente. El día había comenzado como cualquier otro. Daniel se fue a trabajar temprano. Emma se movió en su silla de ruedas por su casa cada vez más solitaria, tratando de concentrarse en un pequeño proyecto de diseño independiente que había logrado conseguir sin el conocimiento de Daniel. Un mensaje de texto de Daniel a última hora de la tarde la sorprendió. «Te llevaré a un lugar especial esta noche. Prepárate a las 7. Abrígate bien». Después de meses de abandono emocional, este gesto inesperado encendió una chispa de esperanza en el corazón de Emma. Quizás finalmente estaba aceptando su nueva realidad. Quizás quería reconectarse. Cuando Daniel regresó a casa, parecía extrañamente enérgico, ayudando a Emma a ponerse un suéter y una chaqueta cálidos, con una eficiencia que se sentía clínica, más que cariñosa. Mientras cargaba su silla de ruedas en su SUV, Emma notó una maleta en la parte trasera. «¿Vamos a algún lugar durante la noche?», preguntó. «Solo ten paciencia», respondió Daniel, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es una sorpresa». Mientras salían de la ciudad y se adentraban en zonas más rurales, la emoción inicial de Emma dio paso a la confusión, luego a la inquietud. Cuando Daniel giró por un estrecho camino forestal, las alarmas comenzaron a sonar en su mente. «Daniel, ¿a dónde vamos? No hay nada por aquí». Sus nudillos se pusieron blancos en el volante. «No puedes confiar en mí por una vez sin todas las preguntas». La dureza en su voz la silenció, y continuaron conduciendo en tenso silencio, más y más profundo en el bosque de Massachusetts a medida que caía la noche. Lo que Emma no podía saber era que los estaban siguiendo. Una camioneta negra mantenía una distancia discreta detrás de ellos, el rostro de su conductor oculto en la sombra, sus ojos sin perder de vista el SUV de Daniel. Este misterioso seguidor era Adrian Foster, el novio universitario de Emma, ahora un veterano condecorado, que había regresado recientemente a la vida civil después de 3 períodos de servicio. Adrian había estado tratando de reconectarse con viejos amigos, incluida Emma, solo para descubrir a través de comentarios en las redes sociales sobre su accidente y la extraña ausencia de fotos o actualizaciones recientes sobre su vida. Preocupado, había decidido pasar por su casa esa noche, solo para verla siendo ayudada a subir al SUV de Daniel, luciendo confundida y vulnerable. Algo en el lenguaje corporal de Daniel, la forma furtiva en que había cargado su silla de ruedas, había activado los instintos finamente ajustados de Adrian. Sin un plan claro, había decidido seguirlos, manteniendo una distancia cuidadosa en los caminos cada vez más remotos. De vuelta en el SUV, el corazón de Emma se aceleró cuando Daniel finalmente se detuvo en un pequeño claro. Los faros solo iluminaban árboles que se extendían en todas direcciones. «Daniel, me estás asustando. ¿Qué estamos haciendo aquí?» Él apagó el motor y se sentó en silencio por un largo momento antes de responder. «Sabes, Emma, lo he intentado. De verdad lo he intentado. Pero esta no es la vida que elegí». Un frío miedo la invadió mientras él continuaba. «El negocio está sufriendo por tus facturas médicas. Estamos ahogándonos en deudas.
No puedo seguir viviendo así. ¿Qué estás diciendo?, susurró Emma, aunque en el fondo ya lo sabía. Daniel salió del coche, caminó hacia su lado y abrió la puerta. El aire de la noche era frío en su rostro mientras sacaba bruscamente su silla de ruedas de la parte trasera y la desplegaba. Estoy diciendo adiós, Emma. Con una eficiencia clínica, la transfirió del coche a la silla de ruedas, poniendo su bolso en su regazo. Las manos de Emma temblaron al darse cuenta del horror total de lo que estaba sucediendo. No puedes dejarme aquí. Moriré aquí sola. El rostro de Daniel se endureció. Tienes tu teléfono. Quizás alguien te encuentre, o quizás no. De cualquier manera, ya no es mi problema. Él metió la mano en el coche y sacó una pequeña bolsa de lona, dejándola caer junto a su silla de ruedas. Hay algo de agua, una manta y una linterna. Eso es más de lo que te mereces después de lo que me has hecho pasar. La voz de Emma se quebró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Daniel, por favor, podemos superar esto. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Daniel. Quizás arrepentimiento, quizás duda. Pero luego su teléfono zumbó con un mensaje de texto. Miró la pantalla y su expresión se endureció una vez más. Vanessa me está esperando. Vamos a empezar de nuevo, Emma. Sin ti. A medida que la realidad de su situación la abrumaba, las súplicas de Emma se convirtieron en gritos, pero cayeron en oídos sordos mientras Daniel volvía al SUV, retrocedía y se alejaba, dejándola sola en el claro, el resplandor rojo de sus luces traseras desapareciendo entre los árboles. O eso creía él. Desde su posición oculta, Adrian observaba con asombro e incredulidad cómo se desarrollaba la escena. Años de entrenamiento militar lo habían preparado para muchas cosas, pero nada podría haberlo preparado para presenciar cómo la mujer que una vez amó era abandonada en un bosque remoto debido a su discapacidad. Mientras el SUV de Daniel desaparecía por el camino, Adrian se quedó paralizado, procesando lo que acababa de ver. Luego, al escuchar los desgarradores sollozos de Emma resonando entre los árboles, tomó su decisión. No dejaría que ella muriera allí, ni esta noche, ni nunca. Emma Richardson se sentó sola en su silla de ruedas. El bosque a su alrededor estaba completamente oscuro, más allá del débil círculo de luz de la linterna de su teléfono. Sus manos temblaban mientras intentaba llamar al 911, solo para ver, sin servicio, burlándose de ella desde la pantalla. Esto no puede estar pasando, se susurró a sí misma, su aliento visible en el aire frío. Él no me dejaría aquí para morir de verdad. Pero el bosque vacío no dio respuesta, y la cruel verdad se instaló en su corazón. Su esposo la había abandonado, eligiendo comenzar una nueva vida con su asistente, en lugar de honrar sus votos de permanecer a su lado en la enfermedad y en la salud. La desesperación la impulsó mientras intentaba mover su silla de ruedas hacia donde creía que podría estar el camino. Pero el suelo del bosque era irregular, cubierto de hojas caídas y ramas. La silla de ruedas se enganchó en una raíz, casi volcándola. Emma lanzó un grito de frustración que resonó entre los árboles. ¿Hay alguien ahí?, gritó, sabiendo lo improbable que era que alguien la oyera. «Por favor, ayúdenme». El bosque pareció tragarse sus palabras, devolviendo nada más que el lejano ulular de un búho y el susurro de las hojas con la brisa.
El tiempo se estiró a medida que su pánico crecía. La temperatura bajaba. Y en su apresurada partida, Daniel no le había dado la oportunidad de coger su medicación. Por la mañana, el dolor sería insoportable. Justo cuando la desesperanza amenazaba con abrumarla, Emma escuchó el crujido de una ramita en algún lugar de la oscuridad, más allá del alcance de su luz. Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Silencio. Luego el sonido inconfundible de pasos acercándose lentamente entre la maleza. El corazón de Emma se aceleró. Era Daniel regresando, habiendo cambiado de opinión. ¿O era algo completamente diferente? Alguien o algo que representaba un peligro aún mayor. ¿Quién anda ahí? Su voz tembló mientras dirigía la linterna de su teléfono hacia el sonido. El haz atrapó una figura alta que emergía de entre los árboles. Un hombre, de hombros anchos y sólidos, su rostro parcialmente sombreado por la capucha de su chaqueta. La respiración de Emma se atascó en su garganta, mientras el miedo y el alivio luchaban dentro de ella. La figura se acercó, y al moverse hacia la luz completa, la capucha se echó hacia atrás para revelar un rostro que envió una descarga de reconocimiento por el cuerpo de Emma. «¿Adrian?» jadeó, apenas creyendo lo que veía. Adrian Foster estaba ante ella, más viejo que la última vez que lo había visto, su rostro más curtido, sus ojos cargando un peso que antes no tenían, pero era inconfundiblemente él, su novio universitario, el hombre con el que una vez pensó que podría pasar su vida antes de que sus caminos se separaran. Emma. Su voz era más profunda de lo que recordaba, firme y tranquila, a pesar de las extrañas circunstancias. ¿Estás herida? Por un momento no pudo hablar. La pura improbabilidad de su presencia la dejó sin palabras. Luego la realidad la golpeó de nuevo, y la presa se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras las palabras se atropellaban. «Daniel, me dejó aquí, no va a volver, ahora está con otra persona. Quería que muriera aquí». Su voz se quebró en las últimas palabras. Adrian se arrodilló junto a su silla de ruedas, su expresión grave pero controlada. De cerca, Emma pudo ver los cambios en él. Una fina cicatriz a lo largo de su mandíbula, que no había estado allí antes. Ojos que habían visto cosas que ella no podía imaginar. «Lo sé», dijo en voz baja. «Vi lo que pasó». Las lágrimas de Emma se detuvieron confundidas. «¿Tú viste cómo?» La mandíbula de Adrian se apretó. «Estaba siguiendo tu coche. Tuve un mal presentimiento cuando lo vi subiéndote al SUV antes». Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. «He vuelto a Boston desde hace unas semanas. Quería buscarte, ver cómo estabas. Luego me enteré de tu accidente y de lo aislada que te habías vuelto. Algo no me cuadraba. ¿Estuviste vigilando nuestra casa?» En otras circunstancias, esto podría haber sonado alarmante, pero en este momento, Emma solo podía sentir gratitud por el hecho de que alguien se hubiera preocupado lo suficiente como para verificar su situación. «Acabo de pasar por aquí hoy. Llámalo instinto de soldado, pero la forma en que él estaba actuando no pude simplemente irme». Adrian se puso de pie y examinó el oscuro bosque a su alrededor. «Necesitamos llevarte a un lugar cálido. Mi camioneta está estacionada a media milla de aquí». Emma gesticuló impotente hacia su silla de ruedas. «En el terreno irregular del bosque, no puedo precisamente salir de aquí andando». Adrian asintió. Su expresión se suavizó ligeramente. «Lo sé. Te voy a llevar». Antes de que Emma pudiera protestar, Adrian se había movido detrás de su silla de ruedas
y estaba colocando cuidadosamente una manta gruesa de su mochila alrededor de sus hombros. «Soy demasiado pesada», objetó Emma, el rubor de la vergüenza en su voz. «¿Y qué hay de mi silla de ruedas? La silla tendrá que quedarse por ahora. Volveré a por ella una vez que estés a salvo». Con suave eficiencia, Adrian deslizó un brazo debajo de sus rodillas y el otro detrás de su espalda. «Y no eres demasiado pesada. He cargado a hombres heridos del doble de tu tamaño por terrenos peores que este». Mientras la levantaba de la silla de ruedas, Emma se sorprendió por la naturaleza surrealista de la situación. Su esposo la había abandonado para morir, y ahora su novio de la universidad, a quien no había visto en casi una década, la estaba llevando a un lugar seguro a través de un bosque oscuro. «¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste a dónde me llevaba Daniel?», preguntó mientras Adrian navegaba cuidadosamente entre los árboles, sus movimientos firmes a pesar del peso extra. «Mantuve una distancia segura detrás de tu SUV. Cuando giró por el camino forestal, supe que algo andaba mal. Estacioné y seguí a pie una vez que se adentró lo suficiente». Hizo una pausa, ajustando ligeramente su agarre. «Estaba a punto de intervenir cuando te dejó, pero quería asegurarme de que realmente se iba primero». La mente de Emma se llenó de preguntas. «¿Por qué estás en Massachusetts? La última vez que supe de ti, estabas desplegado en el extranjero». La expresión de Adrian se tensó casi imperceptiblemente. «3 periodos de servicio. Me di de baja hace 6 meses. Regresé a los Estados Unidos. Hice algo de trabajo de seguridad privada por un tiempo. Y luego decidí volver a Boston para resolver asuntos pendientes». Algo en su tono hizo que Emma se preguntara qué tipo de asuntos pendientes lo traerían de vuelta después de tantos años. Pero estaba demasiado exhausta, demasiado abrumada por los acontecimientos de la noche, como para insistir. Continuaron en silencio por un tiempo. Los únicos sonidos eran su respiración y los cuidadosos pasos de Adrian sobre el suelo del bosque. Finalmente, salieron a un camino de tierra estrecho, donde una camioneta negra estaba estacionada, su contorno apenas visible en la oscuridad. «Casi llegamos», dijo Adrian, su aliento ligeramente entrecortado por el esfuerzo. Logró abrir la puerta del pasajero con una mano y colocó suavemente a Emma en el asiento, asegurándose de que la manta aún la envolvía. «Gracias», susurró Emma, el impacto total de lo que podría haber sucedido sin su intervención comenzaba a golpearla. «No sé qué habría hecho si no hubieras estado allí». La expresión de Adrian era ilegible mientras cerraba su puerta y caminaba hacia el lado del conductor. «Vamos a llevarte a un lugar seguro. Luego podemos averiguar qué hacer a continuación». Mientras el motor de la camioneta arrancaba y los faros iluminaban el estrecho camino forestal, Emma se preguntó qué podría significar lo siguiente. Su esposo acababa de intentar asesinarla por abandono. No tenía silla de ruedas ni medicamentos, y ahora estaba en compañía de un exnovio que aparentemente había estado vigilando su casa y siguiendo su coche. En cualquier otra circunstancia, podría haberse aterrorizado, pero mientras miraba el perfil estoico de Adrian, iluminado intermitentemente por las luces del tablero, sintió algo que no había experimentado en meses. Seguridad. La camioneta rebotó por el camino accidentado, adentrándose más en el bosque en lugar de regresar a la ciudad. «¿A dónde vamos?», preguntó Emma, dándose cuenta de repente de que no tenía idea de a dónde la llevaba Adrian. «Tengo una cabaña a unos 20 minutos de aquí», respondió, con los ojos fijos en el difícil camino que se avecinaba. «Está aislada, pero tiene todo lo que necesitamos: calefacción, agua corriente, suministros de primeros auxilios.
¿Tienes una cabaña en este bosque? Emma no pudo ocultar su sorpresa. Adrian asintió. La compré cuando regresé de mi última misión. Necesitaba un lugar tranquilo, lejos de la gente. Una pausa. Un lugar para curarme. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado tácito. Emma estudió su perfil con más cuidado, notando la tensión en su mandíbula, el cuidadoso control en sus movimientos que sugería que era un hombre acostumbrado a contener algo poderoso dentro de sí. Adrian, ¿qué te pasó? Después de que rompimos. Por un largo momento él guardó silencio, y Emma pensó que no respondería. Luego habló, su voz mesurada. Hice lo que planeaba hacer. Me uní a las fuerzas especiales. Entré en acción en lugares de los que todavía no tengo permiso para hablar. Hice cosas que desearía poder olvidar. Respiró hondo. Luego, hace aproximadamente un año, una operación salió mal. Perdí a algunos buenos hombres. Me lesioné bastante gravemente. Se tocó brevemente el costado, un gesto tan rápido que Emma casi se lo perdió. Me curaron, me dieron algunas medallas, y luego decidieron que ya había hecho suficiente. Baja honorable. Me enviaron a casa para averiguar qué pasaría después. Sus manos se apretaron en el volante. Resulta que es más difícil de lo que parece. Emma absorbió esta información, escuchando tanto lo que dijo como lo que quedó sin decir. El chico que había conocido en la universidad, idealista y decidido, se había convertido en un hombre moldeado por el combate y la pérdida. Sin embargo, aquí estaba, aún interviniendo para ayudar a alguien que lo necesitaba, aún poniéndose en riesgo por los demás. Lo siento, dijo ella suavemente, sin saber si se disculpaba por preguntar o por las dificultades que había soportado. La expresión de Adrian se suavizó ligeramente. No te disculpes. Todos tomamos nuestras decisiones. La miró brevemente, como Daniel tomó la suya esta noche. La mención del nombre de su esposo trajo la realidad de golpe. Las manos de Emma comenzaron a temblar, mientras la magnitud de lo que había sucedido amenazaba con abrumarla. «Intentó matarme», susurró, las palabras sonando irreales, incluso mientras las pronunciaba. «Mi esposo me llevó a la mitad de la nada y me dejó morir porque estoy discapacitada, porque me volví un inconveniente». La voz de Adrian era suave pero firme. «Sí, lo hizo, y debe rendir cuentas por ello». «¿Cómo?», preguntó Emma, con la desesperación tiñendo su voz. «Es mi palabra contra la suya. Dirá que le pedí que me llevara de paseo, que tuvimos una discusión, y le dije que me dejara sola por un rato, que regresó, y yo ya no estaba». Se rió amargamente. ¿Quién creería que un exitoso empresario abandonaría a su esposa discapacitada en el bosque? «Yo lo creería», dijo Adrian simplemente. «Lo vi. Y me imagino que hay más en la historia. Cosas que sucedieron antes de esta noche que muestran un patrón». Emma guardó silencio, pensando en los meses de abuso emocional, el aislamiento, la toma gradual de sus finanzas y su negocio. «Sí, hay», admitió, «pero no estoy segura de que sea suficiente». Adrian giró la camioneta por un camino aún más estrecho, apenas visible entre los árboles. «Vamos a concentrarnos en que estés a salvo y cómoda esta noche. Mañana podemos empezar a averiguar cómo hacer que pague por lo que ha hecho». La palabra pagar quedó suspendida en el aire, con un matiz que hizo que Emma mirara a Adrian fijamente. Había algo en su tono, una ira controlada, una precisión en sus palabras, que le recordó que este hombre había sido entrenado para eliminar amenazas. «Adrian», dijo con cautela, «lo que sea que hagamos, tiene que ser legal. No quiero una venganza que nos meta a los dos en la cárcel». La camioneta disminuyó la velocidad a medida que se acercaban a un pequeño claro.
A la luz de los faros, Emma pudo distinguir una cabaña rústica, construida con madera oscura y una chimenea de piedra. Parecía sólida y bien mantenida, aunque deliberadamente aislada del mundo. Adrian estacionó la camioneta y se volvió para mirarla de frente por primera vez desde que la había rescatado. Te prometo, Emma, Daniel enfrentará la justicia por lo que ha hecho. Justicia legal. Sus ojos, sin embargo, tenían una determinación que sugería que él tenía ideas muy específicas sobre lo que esa justicia podría implicar. Mientras Adrian la llevaba a la cabaña y la acomodaba en un cómodo sofá cerca de una estufa de leña, Emma se sorprendió por el extraño giro que su vida había tomado en solo unas horas. Esa mañana había sido una versión atrapada y disminuida de sí misma, soportando un matrimonio sin amor. Ahora estaba en una cabaña en el bosque con un hombre de su pasado, un hombre que la había visto en su momento más vulnerable e intervino sin dudarlo. Un hombre que, comenzaba a sospechar, nunca la había dejado ir del todo. La cabaña era sorprendentemente cómoda por dentro, limpia, bien organizada, con una estética funcional, aunque austera. La precisión militar era evidente en la forma en que todo tenía su lugar. Adrian encendió el fuego en la estufa de leña con eficiencia. El calor se extendió rápidamente por la habitación principal. ¿Tienes hambre?, preguntó, dirigiéndose a una pequeña cocina. No tengo mucho, pero puedo hacer sopa y sándwiches. Emma asintió, de repente consciente del vacío en su estómago. Lo que sea más fácil. Mientras Adrian se movía por la cocina, Emma aprovechó para mirarlo de verdad. Era más robusto de lo que recordaba, más sólido, sus movimientos económicos y decididos. El chico con el que había salido en la universidad había sido reemplazado por un hombre que se movía con la tranquila confianza de alguien que había enfrentado un peligro real y había sobrevivido. Entonces, dijo ella, tratando de procesar el extraño giro que había tomado su vida, compraste una cabaña en el mismo bosque donde mi esposo decidió abandonarme. Eso es una gran coincidencia. Adrian miró por encima del hombro mientras revolvía algo en la pequeña estufa. Lo es, aunque estos bosques cubren cientos de acres, así que las probabilidades de que él eligiera un lugar cerca de mi cabaña eran en realidad bastante escasas. Hizo una pausa. Elegí esta área porque es tranquila, privada, buena para alguien que necesita reajustarse a la vida civil. ¿Y tú simplemente pasaste por mi casa hoy, después de todos estos años? Adrian guardó silencio por un momento, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. Llevo 2 meses de vuelta en Boston. He estado haciendo algo de consultoría, tratando de averiguar mis próximos pasos. Se volvió hacia ella. Hace unas 3 semanas te busqué en línea. Me enteré de tu accidente. Vi que estabas casada. Iba a contactarte, quizás tomar un café, ponerme al día, pero, instó Emma, sintiendo que había algo más. Pero cuando revisé tus redes sociales, algo no encajaba. No había publicaciones recientes tuyas, solo Daniel publicando ocasionalmente sobre lo valiente que eras. Su expresión se oscureció. He visto cómo la gente puede usar las redes sociales para crear una narrativa que oculta lo que realmente está sucediendo. Y sabiendo cómo eras en la universidad, independiente, vibrante, no cuadraba que simplemente desaparecieras en línea. Regresó a la estufa, sirviendo sopa en los tazones. Así que sí, pasé por tu casa un par de veces. Vi a Daniel yendo y viniendo. Nunca te vi afuera. Hoy fue la primera vez que te vi, y algo en la forma en que te manejaba. Negó con la cabeza. El entrenamiento militar te hace sensible a ciertas cosas. El lenguaje corporal, las señales de coerción. Confío en mis instintos.
Y tus instintos te dijeron que nos siguieras al bosque. Adrian puso un plato de sopa en la mesa de café frente a ella, junto con una cuchara y unas galletas. Mis instintos me dijeron que algo andaba mal. Seguir fue una decisión personal. La miró directamente a los ojos. Una de la que me alegro de haber tomado. Emma no pudo discutir eso. Tomó el tazón de sopa, inhalando el cálido y reconfortante olor. Gracias, por seguirnos, por estar aquí. Adrian se sentó en un sillón frente a ella, con su propio tazón en la mano. No tienes que agradecerme por la decencia humana básica, Emma. Comieron en un silencio agradable durante unos minutos. El crepitar del fuego y el ocasional tintineo de las cucharas eran los únicos sonidos. La mente de Emma estaba acelerada, tratando de procesar todo lo que había sucedido y lo que podría venir después. Daniel me denunciará como desaparecida, dijo finalmente. Una vez que se dé cuenta de que alguien pudo haberlo visto en el bosque, inventará alguna historia sobre cómo desaparecí. Adrian asintió pensativo. Probablemente, lo que significa que debemos ser estratégicos con nuestros próximos pasos. Necesito ir a la policía, dijo Emma, contarles lo que pasó. Lo haremos, asintió Adrian, pero primero necesitamos reunir pruebas. Tu palabra contra la suya podría no ser suficiente, especialmente si él ya está creando una narrativa falsa. Emma sintió un destello de frustración. ¿Qué tipo de evidencia podemos conseguir? Sucedió en medio de la nada, en la oscuridad. Adrian dejó a un lado su tazón vacío y se inclinó hacia adelante. Te sorprenderías de lo que puede usarse como evidencia. Mensajes de texto, registros financieros que muestren su control sobre tus cuentas, testigos que pudieran haber visto su comportamiento cambiar después de tu accidente. Hizo una pausa. ¿Y mi testimonio sobre lo que vi esta noche? ¿Sería suficiente? Quizás sí, quizás no. Pero antes de ir a la policía, deberíamos intentar reunir la mayor cantidad posible. La expresión de Adrian era pensativa. ¿Tienes acceso a tus cuentas bancarias, a tus correos electrónicos, a tus registros financieros? Emma negó con la cabeza. Daniel cambió todas mis contraseñas después del accidente. Dijo que era para protegerme mientras me recuperaba. Se rió amargamente. Ahora me doy cuenta de que me estaba aislando, tomando el control poco a poco. Eso es abuso financiero, y en realidad es útil para construir un caso, dijo Adrian. ¿Recuerdas alguna de tus antiguas contraseñas? ¿O tienes alguna cuenta que él no conozca? Emma pensó cuidadosamente. Tengo una cuenta de correo electrónico antigua de la universidad, que estoy bastante segura de que todavía funciona. Y mis padres me dejaron algo de dinero en una cuenta separada, que Daniel podría no conocer. Nunca la toqué porque no la necesitábamos. Adrian asintió aprobadoramente. Eso es bueno. Mañana podemos empezar a investigar eso, ver qué tipo de rastro de papel ha dejado Daniel. Vaciló. Emma, necesito preguntarte algo. ¿Quieres castigar a Daniel o simplemente quieres liberarte de él? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo, no sé. Ambas, creo. Quiero que enfrente las consecuencias por lo que hizo, pero sobre todo quiero recuperar mi vida, mi independencia. Entonces, eso es en lo que nos concentraremos, dijo Adrian con firmeza. Liberarte, de forma segura, con los recursos que necesitas para reconstruir. Emma quedó impresionada por su claridad, su enfoque en los pasos prácticos hacia adelante, en lugar de detenerse en el horror de lo sucedido. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. No piedad, sino una alianza para encontrar una solución. Gracias, dijo de nuevo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Todavía no puedo creer que me encontraras,
que estuvieras allí cuando más te necesitaba. La expresión de Adrian se suavizó. Quizás no fue solo una coincidencia. Quizás eran asuntos pendientes. La frase que había usado antes flotaba entre ellos, cargada de historia y sentimientos tácitos. Emma recordó su ruptura en la universidad. Dolorosa pero necesaria. Creían ambos en ese momento. Ella quería estabilidad, un futuro predecible. Él se sentía atraído por el peligro, por servir a una causa más grande que él mismo. Adrian, dijo con cautela, ¿por qué me buscaste de verdad después de todos estos años? La verdadera razón. Adrian guardó silencio por un largo momento, la luz del fuego jugando en sus rasgos, resaltando las nuevas líneas alrededor de sus ojos, las ligeras canas en sus sienes que no habían estado allí en la universidad. Cuando estás en combate, dijo finalmente, aprendes a concentrarte en la misión, en mantenerte vivo. No tienes tiempo para pensar en arrepentimientos o qué hubiera pasado. Miró fijamente el fuego. Pero cuando hay silencio, cuando la misión termina, esos pensamientos regresan, y uno de los míos siempre fuiste tú. Emma sintió que su corazón se aceleraba. ¿Yo? Adrian asintió lentamente. Respeté nuestra decisión de romper. Queríamos cosas diferentes. Pero después de todo lo que he visto y hecho, empecé a preguntarme cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Sus ojos se encontraron con los de ella. Si hubiéramos tomado decisiones diferentes. El peso de esas palabras se instaló entre ellos, un puente que unía los años y las experiencias que los habían moldeado a ambos en personas diferentes de las que alguna vez fueron. No soy la misma persona que era en la universidad, dijo Emma suavemente. Incluso antes del accidente, y después, todo cambia cuando tu cuerpo te traiciona. Yo tampoco soy el mismo, respondió Adrian. La guerra te cambia, ver la muerte de cerca te cambia. Se inclinó hacia adelante. Pero algunas cosas no cambian, Emma, como lo que siento cuando te miro, incluso ahora, incluso después de todo. Emma sintió una mezcla compleja de emociones, sorpresa, calidez, confusión. Su vida había dado un vuelco en cuestión de horas, y aquí estaba Adrian, un fantasma de su pasado, pronunciando palabras que removían algo que ella creía enterrado hacía mucho tiempo. No puedo pensar en eso ahora mismo, dijo honestamente. Todo es demasiado crudo, demasiado confuso. Adrian asintió de inmediato. Por supuesto, fue un momento inoportuno de mi parte. Se levantó, recogiendo sus tazones vacíos. Necesitas descansar, no complicaciones. Mientras se dirigía a la cocina, Emma le tomó suavemente la muñeca. No dije que fuera inoportuno, solo que... no ahora. No todavía. Sus ojos se encontraron por un momento. Una comprensión pasó entre ellos. Luego Adrian asintió y continuó hacia la cocina. El dormitorio está por esa puerta, dijo, señalando una puerta que daba a la habitación principal. Cambié las sábanas esta mañana, así que están limpias. Yo dormiré en el sofá. Emma frunció el ceño. Adrian, esta es tu casa. No puedo tomar tu cama. Puedes y lo harás, dijo él con firmeza. Has pasado por un infierno hoy. Necesitas descansar bien. Su tono se suavizó. Por favor, Emma, déjame hacer esto por ti. Demasiado exhausta para discutir más. Emma asintió. ¿Tienes una camiseta que pueda usar para dormir? Adrian desapareció en el dormitorio y regresó con una camiseta gris suave y un par de pantalones de chándal. Esto te quedará grande, pero están limpios. Gracias. Emma tomó la ropa, luego vaciló. Necesitaré ayuda para ir al baño, para cambiarme.
Un destello de comprensión cruzó el rostro de Adrian. Claro, solo dime lo que necesitas. Con paciente dignidad, Adrian ayudó a Emma a ir al baño. Esperó afuera mientras ella usaba las instalaciones y luego la ayudó a cambiarse de ropa. Sus movimientos eran clínicos, respetuosos, enfocados en su comodidad en lugar de su discapacidad. Era un contraste sorprendente con la asistencia cada vez más impaciente de Daniel durante el último año. Una vez que Emma se instaló en la cómoda cama, Adrian se detuvo en la puerta. Si necesitas algo durante la noche, agua, medicación, ayuda para ir al baño, solo llama. Tengo el sueño ligero. Emma asintió, sintiendo ya el sueño arrastrándola. Adrian. ¿Sí? ¿Por qué tienes una...? Para alguien con problemas de movilidad, había notado las puertas más anchas, las barras de apoyo en el baño, características que hacían la cabaña de Adrian sorprendentemente accesible para alguien en su condición. Una sombra cruzó su rostro. Te dije que me lesioné en mi última misión. Hizo una pausa. Los médicos no estaban seguros de si volvería a caminar. Hice modificar la cabaña mientras todavía estaba en rehabilitación, preparándome para todas las posibilidades. Emma procesó esta nueva información. «Pero te recuperaste». «Tuve suerte», dijo Adrian simplemente. «Otros no la tuvieron». Se retiró de la puerta. «Descansa, Emma. Mañana comenzaremos a averiguar cómo recuperar tu vida». Mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de él, Emma yacía en la oscuridad, su mente reviviendo los extraordinarios acontecimientos del día. Su esposo la había abandonado para morir. Su novio de la universidad le había salvado la vida, y de alguna manera, improbablemente, se sentía más segura que en meses. Con esa extraña comodidad rodeándola, Emma se sumió en un sueño agotador, sin saber que la batalla por su futuro apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció clara y fría, un telón de fondo apropiado para lo que Emma sabía que sería uno de los días más desafiantes de su vida. Se despertó temprano, con la mente ya acelerada por los pensamientos de lo que le esperaba. La declaración formal ante la policía, el posible enfrentamiento con Daniel, la revelación pública de su traición. Adrian ya estaba levantado, como ella esperaba. Desde su cama, Emma podía oírlo moverse silenciosamente por la cabaña, sus pasos deliberados y medidos, el ocasional tintineo de una taza o el susurro de papel, eran los únicos sonidos que rompían el silencio matutino. Cuando lo llamó por su nombre, apareció en el umbral casi de inmediato, recién duchado y vestido con ropa más formal que su atuendo habitual de cabaña. Jeans oscuros y una camisa con botones, lo que sugería que se estaba preparando para su viaje a la comisaría. «¿Estás despierta?», dijo, su voz suave. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Emma. Era cierto, a pesar de la enormidad de lo que le esperaba, había dormido profundamente, quizás como resultado del agotamiento emocional o de la sensación de seguridad que la presencia de Adrian le proporcionaba. La detective Morales llamó, le informó Adrian, ayudándola a sentarse y colocando almohadas detrás de su espalda. Las órdenes de registro fueron aprobadas esta mañana temprano. Su equipo se está preparando para ejecutarlas en tu casa y en la oficina de Daniel a las 9. Emma miró el reloj. 7:30 GMM. En 90 minutos, el mundo cuidadosamente construido de Daniel comenzaría a desmoronarse. La idea trajo una compleja mezcla de emociones, reivindicación, ansiedad y una persistente sombra de dolor por lo que se había convertido su matrimonio.
Jack y Rebecca estarán aquí a las 8:30 para llevarnos a la comisaría, continuó Adrian. He preparado café y desayuno, y... dudó. Pensé que quizás querrías algo diferente para vestir, para tu declaración. Señaló una pila de ropa cuidadosamente doblada sobre la cómoda, un sencillo suéter azul y pantalones negros que Emma reconoció como suyos. ¿Cómo conseguiste mi ropa?, preguntó sorprendida. La detective Morales los trajo anoche con tu medicación. Pensó que querrías ropa familiar para hoy. La expresión de Adrian se suavizó. Ella es buena en su trabajo, Emma. Entiende que los detalles importan. La consideración del gesto, tanto de la detective Morales como de Adrian, por haberlo organizado, conmovió profundamente a Emma. Después de tantos meses de que Daniel ignorara o minimizara sus necesidades, este simple acto de consideración se sentía profundo. Gracias, dijo ella suavemente, por todo, Adrian. No sé cómo habría superado esto sin ti. La expresión de Adrian se volvió seria. Lo habrías logrado, Emma. Eres más fuerte de lo que crees. Hizo una pausa. Pero me alegra haber podido estar aquí. Ahora, preparémonos para el día que tenemos por delante. Con una eficiencia practicada que nunca cruzó la línea de un trato impersonal y clínico, Adrian ayudó a Emma a ir al baño, luego a la mesa de la cocina donde esperaba el desayuno. Huevos revueltos, tostadas y fruta fresca. Come, la animó. Necesitarás tus fuerzas hoy. Mientras comían, Adrian le resumió lo que la detective Morales le había contado sobre el plan. La policía registrará tu casa y la oficina de Daniel simultáneamente para evitar que destruya pruebas en cualquiera de los dos lugares. Tú darás tu declaración formal en la comisaría con Rebecca presente como tu abogada. Una vez que la declaración sea grabada, la detective Morales arrestará personalmente a Daniel por múltiples cargos: intento de asesinato, fraude financiero, abuso doméstico y posiblemente más, dependiendo de lo que encuentren durante los registros. Emma asintió, tratando de prepararse mentalmente para cada paso. ¿Tendré que verlo? ¿Hoy, quiero decir? No, le aseguró Adrian. La detective Morales fue muy clara al respecto. Te mantendrán completamente separada de él. Tu seguridad es la prioridad. Un alivio inundó a Emma, aunque sabía que eventualmente tendría que enfrentar a Daniel en la corte. La idea de verlo hoy, mientras la herida de su traición aún estaba tan abierta, la había estado agobiando. ¿Y Vanessa?, preguntó, recordando a la mujer que había sonreído con suficiencia mientras Daniel la empujaba hacia el bosque. La detective Morales mencionó que también la interrogarán, respondió Adrian. Dependiendo de su nivel de implicación y conocimiento de los planes de Daniel, podría enfrentar cargos como cómplice. El sonido de vehículos acercándose interrumpió su conversación. Por la ventana, Emma pudo ver la camioneta de Jack y otro coche desconocido estacionándose frente a la cabaña. Ahí está nuestro transporte, dijo Adrian, ayudando a Emma a subir a su silla de ruedas. ¿Lista? Emma respiró hondo, enderezando los hombros. Lista. Rebecca y Jack entraron, acompañados por una mujer que Emma no había conocido antes. Alta, con el pelo corto y plateado, y un aire de autoridad tranquila. Emma, ella es Sarah Dawson, la presentó Rebecca. Es defensora de víctimas de la Fiscalía. Estará contigo durante todo el proceso legal, asegurándose de que tus derechos estén protegidos y tus necesidades sean atendidas. Sarah se acercó a Emma con una sonrisa cálida y profesional. Señorita Richardson, estoy aquí para apoyarla hoy y en las próximas semanas.
Lo que necesite. Explicaciones de procedimientos legales, adaptaciones para su discapacidad, apoyo emocional. Para eso estoy aquí. La minuciosidad del equipo que Rebecca había reunido era impresionante y algo abrumadora. Emma había pasado de estar aislada y controlada a tener 4 profesionales dedicados a ayudarla a obtener justicia. Gracias a todos, dijo, con la emoción en la voz. No sé qué decir, excepto gracias. Guárdate las gracias para cuando Daniel esté tras las rejas, dijo Jack con sombría satisfacción. Deberíamos ponernos en marcha, el tráfico será pesado a esta hora de la mañana. Mientras se preparaban para partir, Adrian se arrodilló junto a la silla de ruedas de Emma, con una expresión de intensa seriedad. Estaré contigo todo el tiempo, prometió, pero necesito que sepas algo. Dudó. Los medios de comunicación han recogido la historia de tu desaparición. Daniel ha estado dando entrevistas, interpretando el papel del esposo desesperado. Una vez que reaparezcas y la verdad salga a la luz, habrá una atención significativa. Emma no había considerado el ángulo de los medios, pero por supuesto Daniel habría usado todas las herramientas disponibles para controlar la narrativa. La idea de reporteros, cámaras y el escrutinio público le revolvió el estómago de ansiedad. No sé si podré manejar eso, admitió. Ser una especie de espectáculo público. No tienes por qué, interrumpió Sarah suavemente. La comisaría tiene entradas privadas que podemos usar, y tienes todo el derecho a rechazar entrevistas o declaraciones públicas. Tu atención debe centrarse en tu caso y tu recuperación, no en manejar la percepción pública. Adrian asintió de acuerdo. Sarah tiene razón, y por lo que valga, creo que la verdad habla por sí misma en este caso. No necesitas justificarte ni explicarte a nadie. Fortalecida por su apoyo, Emma se dejó ayudar a subir al SUV especialmente equipado de Jack, que había sido modificado para acomodar su silla de ruedas. Adrian se sentó a su lado en el asiento trasero, una presencia constante mientras conducían hacia Boston y el enfrentamiento que les esperaba. El viaje transcurrió en un torbellino de ansiedad y preparación. Rebecca le explicó a Emma qué esperar durante su declaración formal, enfatizando la importancia de ser detallada, cronológica y precisa. Sarah le brindó tranquilidad sobre el proceso, explicando cómo la oficina del fiscal de distrito manejaría el caso de allí en adelante. A lo largo de todo, Adrian permaneció en silencio, pero alerta, su mano ocasionalmente cubriendo la de Emma cuando su ansiedad se hacía visible. Al acercarse a la ciudad, el teléfono de Emma vibró con una llamada entrante. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. El coche se quedó en silencio mientras todos lo notaban. Emma miró el teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza. No tienes que contestar, dijo Rebecca con cautela. Pero si lo hicieras, en altavoz, con nosotros como testigos. Emma entendió de inmediato. Esto podría ser una oportunidad para reunir más pruebas, quizás incluso una confesión de un Daniel cada vez más desesperado. Con dedos temblorosos, respondió la llamada, presionando inmediatamente el botón del altavoz. ¡Emma! La voz de Daniel llenó el coche, una extraña mezcla de alivio y cautela. «Emma, ¿eres tú?» «Sí», respondió ella, luchando por mantener su voz firme. «Soy yo». «Gracias a Dios», exhaló dramáticamente. «¿Dónde estás? He estado fuera de mí de preocupación. La policía está buscando por todas partes». La actuación fue tan convincente que por una fracción de segundo, Emma casi dudó de su propio recuerdo de los hechos. Luego miró a Adrian.
Vio la fría furia en sus ojos mientras escuchaba las mentiras de Daniel, y su resolución se fortaleció. «Estoy a salvo», dijo simplemente. «A salvo, Emma. Has estado desaparecida durante 2 días. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste?» La voz de Daniel se elevó con lo que sonaba como una preocupación genuina. «Tú sabes exactamente lo que pasó, Daniel», replicó Emma, su voz cobrando fuerza. «Me llevaste al bosque y me dejaste allí para morir». Una pausa. Luego el tono de Daniel cambió, volviéndose más suave, más condescendiente. «Emma, cariño, eso no es lo que pasó. Estás confundida. Fuimos a dar una vuelta, sí, pero luego te molestaste. Dijiste que necesitabas espacio. Me fui para darte tiempo para calmarte, y cuando volví, te habías ido». Rebecca asintió alentadoramente a Emma, indicándole que lo mantuviera hablando. «Eso no es cierto», dijo Emma con firmeza. «Me dijiste que era una carga. Me dejaste sin mi silla de ruedas, sabiendo que no podría obtener ayuda por mi cuenta. Querías que muriera allí». «Emma, escúchate a ti misma», dijo Daniel, su voz ahora teñida de exasperación. «Esto es exactamente lo que le he estado diciendo a la policía. Tu estado emocional ha sido extremadamente frágil últimamente. Has estado teniendo estos pensamientos paranoicos, distorsionando la realidad». Su voz se suavizó artificialmente. «Necesitas ayuda, cariño. Ayuda profesional. Vuelve a casa y te conseguiremos la mejor atención». La manipulación calculada en su tono hizo que Emma se sintiera físicamente enferma. Esta era la voz que había usado durante meses para hacerla dudar de sí misma, para reescribir la realidad según su versión de los acontecimientos. «La única ayuda que necesito es un buen abogado», replicó Emma, sacando fuerzas de la presencia de apoyo de quienes la rodeaban, lo cual, afortunadamente, ahora tengo. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz había cambiado por completo, más fría, más calculadora. «¿Quién está contigo, Emma? ¿Con quién estás hablando?» «Gente que me cree», respondió ella simplemente. «Gente que no intenta engañarme, ni robarme, ni dejarme morir en el bosque». «Estás cometiendo un grave error», dijo Daniel, abandonando toda pretensión de preocupación. «Lo que sea que creas que estás haciendo, lo que sea que creas que sabes, no vas a ganar esto. Eres una mujer discapacitada con problemas emocionales documentados, y yo tengo los mejores abogados de Boston». La mano de Adrian apretó la de Emma, pero él permaneció en silencio, dejándola manejar la conversación. «Tienes razón en una cosa, Daniel», dijo Emma, sorprendiéndose por la firme confianza en su voz. «Estoy discapacitada, pero eso no me hace impotente y no me hace una mentirosa». Hizo una pausa. «La policía está ejecutando órdenes de registro en nuestra casa y en tu oficina en este momento. Lo encontrarán todo. Los registros financieros, los correos electrónicos fraudulentos, la evidencia de tu aventura con Vanessa». «Eso es imposible», espetó Daniel, pero ella pudo escuchar el primer temblor de incertidumbre en su voz. «No hay órdenes de registro. Me habrían notificado». «Revisa tus mensajes», sugirió Emma, sabiendo por la detective Morales que los agentes ya estarían en ambos lugares. «Tengo que irme ahora. Voy de camino a dar mi declaración sobre lo que realmente pasó en el bosque». «Emma, espera». La voz de Daniel había perdido su ventaja segura, reemplazada por algo más cercano al pánico. «Podemos hablar de esto. Lo que sea que creas que he hecho, podemos arreglarlo. No hay necesidad de policía o abogados». «Hay toda la necesidad», replicó Emma. «Adiós, Daniel». Terminó la llamada. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación
era más fuerte que nunca. A su alrededor, el coche se quedó en silencio por un momento. Luego Jack dejó escapar un silbido bajo. «Eso», dijo con admiración, «fue de manual. Acabas de conseguir que esencialmente admita que sabe exactamente lo que pasó en el bosque, contrario a la historia que le ha estado contando a la policía y a los medios». Rebecca ya estaba tomando notas. El cambio en su tono cuando se dio cuenta de que tenías representación legal fue particularmente revelador, y la amenaza implícita sobre sus abogados versus tu credibilidad como mujer discapacitada, eso no le irá bien en la corte. Emma se recostó en su asiento, emocionalmente agotada, pero también experimentando una extraña y feroz satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, había confrontado directamente la manipulación de Daniel y había salido con su verdad intacta. La mano de Adrian todavía cubría la suya, su pulgar moviéndose en pequeños círculos reconfortantes. «Estuviste magnífica», dijo en voz baja, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y protección. «Absolutamente magnífica». El resto del viaje transcurrió en una discusión concentrada, mientras Rebecca y Sarah refinaban su estrategia basándose en la reveladora llamada telefónica de Daniel. Para cuando llegaron a la comisaría, utilizando una entrada privada como se prometió, Emma se sentía preparada para lo que le esperaba. No solo la declaración formal, sino el comienzo de un proceso que finalmente la llevaría a la justicia. La detective Morales los recibió en una sala de conferencias, con una expresión profesionalmente neutra, pero con un brillo inconfundible de satisfacción en sus ojos. «Las órdenes de registro se están ejecutando en este momento», les informó. «Mi equipo en su casa ya ha encontrado documentos financieros ocultos en la oficina de su esposo, registros de cuentas de las que usted no sabía nada, transferencias de activos de su negocio a su nombre». Hizo una pausa. «También han encontrado correos electrónicos entre Daniel y Vanessa, que datan de hace meses, discutiendo su relación, y lo que es más importante, discutiendo sus planes para su futuro». «¿Qué tipo de planes?», preguntó Emma. Un escalofrío la recorrió a pesar del calor de la habitación. La expresión de Lisa se tensó. Digamos que el bosque no fue su primera idea. Consideraron otros escenarios, menos espontáneos. La postura de Adrian se endureció junto a Emma, y ella pudo sentir la ira cuidadosamente controlada que irradiaba de él. «¿Estás diciendo que planeaban matarme?», aclaró Emma, necesitando escuchar las palabras directamente. «Parece que consideraron varias opciones», confirmó Lisa. «Los correos electrónicos están algo codificados, pero lo suficientemente claros para los expertos. Pólizas de seguro, accidentes, las posibles ramificaciones legales de diferentes escenarios». Se encontró con los ojos de Emma directamente. «Lo que sucedió en el bosque no fue un acto impulsivo, señorita Richardson. Fue la culminación de meses de planificación». La revelación golpeó a Emma con fuerza física. Sabía que Daniel había cambiado. Se había vuelto cruel y controlador. Pero la naturaleza calculada de su traición, la trama deliberada de su muerte, estaba más allá de lo que había imaginado. «Necesito salir un momento», dijo Adrian de repente, con la voz tensa por la emoción contenida. «Disculpen». Mientras salía de la habitación, Rebecca se acercó a Emma, una silenciosa oferta de apoyo. «Esta es información difícil de procesar», reconoció, «pero en realidad fortalece considerablemente nuestro caso». Emma asintió, tratando de concentrarse en las implicaciones legales, en lugar de la devastación personal de aprender cuán a fondo su esposo la había traicionado. La detective Morales colocó una carpeta sobre la mesa.
Ahora necesito tomar tu declaración formal, Emma. Repasaremos todo cronológicamente. Tu relación con Daniel, cuando las cosas empezaron a cambiar, las irregularidades financieras que notaste, y luego lo que pasó en el bosque. Tómate tu tiempo. Sé lo más detallada posible. Mientras Emma se preparaba para comenzar su declaración, Adrian regresó a la habitación, su compostura restaurada, aunque sus ojos aún llevaban una sombra de furia apenas contenida. Tomó asiento junto a Emma. Su tranquilo, «Estoy aquí», proporcionándole el ancla que necesitaba. Durante la siguiente hora, Emma relató metódicamente su historia. Su matrimonio con Daniel, el accidente que la había dejado discapacitada, cómo el comportamiento de Daniel había cambiado gradualmente de solidario a controlador, su aislamiento de amigos y familiares, el gaslighting y finalmente el abandono en el bosque. «Y si Adrian no me hubiera encontrado», concluyó, su voz firme a pesar de la emoción detrás de sus palabras. «No tengo ninguna duda de que Daniel pretendía que yo muriera allí». La detective Morales asintió gravemente mientras terminaba de tomar notas. «Gracias, Emma. Tu declaración concuerda con la evidencia que ya hemos reunido. Arrestaremos a Daniel Richardson dentro de la hora». «¿Qué pasará después de eso?», preguntó Emma. «Será procesado, acusado, y se le leerán los cargos», explicó Sarah. «Dada la gravedad de los cargos y la evidencia de premeditación, el fiscal solicitará que sea detenido sin fianza», agregó Rebecca. «Mientras tanto, solicitaremos órdenes de protección de emergencia, congelando cualquier activo restante, asegurando su acceso a la casa y a las cuentas del negocio, y una orden de alejamiento contra Daniel». Emma sintió una oleada de agotamiento. El peso de todo lo que había pasado finalmente se asentaba sobre sus hombros. Adrian lo notó de inmediato. «Creo que Emma necesita un descanso», dijo. Su tono no dejaba lugar a discusión. «¿Hay algún lugar tranquilo donde pueda descansar un rato?» La detective Morales asintió. «Hay una cómoda sala de testigos al final del pasillo. Haré que alguien te traiga agua y algo de comer». Mientras se instalaban en la habitación más tranquila, Adrian arrastró su silla cerca de la silla de ruedas de Emma. «Lo estás haciendo increíblemente bien», dijo suavemente, «pero no te fuerces demasiado. Esto es un maratón, no un sprint». Emma se recostó, cerrando los ojos brevemente. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Una parte de mí todavía no puede creer que Daniel hiciera esto, después de 10 años juntos». «Eso no es extraño en absoluto», replicó Adrian. «El Daniel con el que te casaste y el hombre que te dejó en ese bosque son personas diferentes en tu mente, y con razón». «¿Cuándo lo supiste?», preguntó Emma de repente, abriendo los ojos para mirar directamente a Adrian. «¿Cuándo te diste cuenta de que había cambiado?». La expresión de Adrian se volvió solemne. «La última vez que los vi a los dos juntos, hace aproximadamente un año, la forma en que te interrumpió, desestimó tus ideas sobre el negocio, hizo una pausa. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Debí haberme mantenido en contacto, debí haberte visitado más». «Estás aquí ahora», dijo Emma simplemente. «Eso es lo que importa». Su momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. La detective Morales entró, su expresión profesionalmente compuesta, pero con una inconfundible luz de satisfacción en sus ojos. «Daniel Richardson está bajo custodia», anunció, «y hay algo más que deben saber». Cuando nuestros agentes llegaron a su oficina, él estaba en el proceso de transferir grandes sumas de sus cuentas comerciales conjuntas a una cuenta offshore. Esto hace que nuestro caso de fraude financiero sea aún más sólido.
Emma sintió una compleja oleada de emociones: alivio, reivindicación y una profunda tristeza por la muerte de lo que una vez había creído que era un matrimonio amoroso. ¿Y Vanessa?, preguntó. También bajo custodia. Estaba con Daniel, su oficina, y su respuesta al arresto fue iluminadora. Inmediatamente intentó distanciarse, afirmando que no tenía conocimiento de sus planes, pero los correos electrónicos que encontramos contradicen eso. La mano de Adrian encontró la de Emma, ofreciendo apoyo silencioso mientras la detective Morales continuaba. Quiero que estés preparada. Esto llegará pronto a los noticieros. Daniel ha sido bastante visible en su búsqueda por ti, dando entrevistas entre lágrimas. La revelación de que en realidad fue el perpetrador atraerá una atención significativa de los medios. Emma asintió, preparándose para lo que vendría. Mi equipo está preparando una declaración que comunica los hechos sin comprometer el caso, le aseguró la detective Morales. No necesitarás hablar con la prensa. Antes de que pudieran discutir más a fondo, Rebecca irrumpió en la habitación. Su porte normalmente sereno, ahora animado por la urgencia. Tenemos un problema, anunció. El abogado de Daniel es Carter Blackwell. ¿El ex fiscal de distrito?, preguntó la detective Morales, su expresión oscureciéndose. El mismo, confirmó Rebecca. Ya está haciendo ruido sobre la insuficiencia de pruebas y alegando que la discapacidad de Emma afecta su capacidad mental para dar un testimonio fiable. Emma sintió un escalofrío. Carter Blackwell era notorio en los círculos legales de Boston, implacable, bien conectado y conocido por lograr la absolución de clientes de alto perfil a través de tácticas agresivas y a menudo cuestionables. Está tratando de sentar las bases para un desafío de competencia mental, le explicó Rebecca a Emma, sugiriendo que tu trauma por el accidente ha afectado tu percepción de la realidad. La postura de Adrian se endureció. Eso es absurdo. La discapacidad de Emma es física, no cognitiva. Es una táctica, no la realidad, les aseguró Rebecca. Pero debemos estar preparados para una pelea fea. Blackwell intentará pintar a Daniel como el esposo que lidia con una esposa mentalmente inestable, y a Vanessa como una amiga inocente que intentaba ayudar. Emma se enderezó en su silla de ruedas, una resolución endureciéndose dentro de ella. «Que lo intente», dijo su voz firme. «Tenemos las pruebas, tenemos la verdad, y me niego a ser retratada como una víctima indefensa y confusa». La expresión de Rebecca cambió a una de admiración. Esa es exactamente la actitud que necesitamos. De hecho, dudó, considerando. ¿Qué te parecería hacer una breve declaración controlada? No directamente a los medios, sino una declaración grabada que publiquemos en nuestros términos. Quieres contrarrestar su narrativa antes de que puedan establecerla, observó Adrian. Precisamente, asintió Rebecca. Una declaración corta y digna de Emma, con la mirada clara, articulada, resuelta, haría mucho más difícil para Blackwell vender su historia de esposa confundida e inestable. Emma consideró la sugerencia. La idea de exponerse al ojo público era desalentadora, pero la alternativa, permitir que Daniel y su abogado controlaran la narrativa, era peor. Lo haré, decidió, pero quiero mantenerla factual y digna, sin apelaciones emocionales o acusaciones que puedan parecer que busco simpatía. La detective Morales asintió aprobadoramente. Ese es el enfoque correcto. Podemos configurar la grabación aquí, un ambiente controlado, profesional, pero sin que parezca institucional. Mientras se preparaban para la grabación, Adrian ayudó a Emma a arreglarse. Sus movimientos suaves mientras le cepillaba el cabello
y la ayudaba a ajustarse la ropa. «No tienes que hacer esto», le recordó en voz baja. «Lo sé», respondió Emma, «pero quiero hacerlo. Durante demasiado tiempo, Daniel ha estado hablando por mí, tomando decisiones por mí, diciéndole al mundo quién soy. Es hora de que yo recupere mi voz». Cuando todo estuvo listo, Emma se sentó frente a la cámara, su postura recta, su expresión compuesta. Rebecca se puso detrás de la cámara, dando una cuenta atrás silenciosa, antes de asentir, para que Emma comenzara. «Mi nombre es Emma Richardson», comenzó, su voz clara y firme. «Hace 3 días, mi esposo, Daniel Richardson, me llevó a un lugar remoto en el bosque y me abandonó allí sin mi silla de ruedas, ni ningún medio para buscar ayuda. Esto no fue el resultado de confusión o malentendido por mi parte. Fue un acto deliberado, uno que siguió a meses de explotación financiera y abuso emocional». Hizo una pausa, respirando con calma antes de continuar. «Tengo una discapacidad a raíz de un accidente automovilístico hace 2 años. Esto ha limitado mi movilidad física, pero no mi capacidad mental, ni mi capacidad para reconocer la traición. Estoy cooperando plenamente con las autoridades, quienes han reunido pruebas sustanciales que respaldan mi versión de los hechos». La mirada de Emma se mantuvo directa, su voz inquebrantable. «Estoy profundamente agradecida a quienes han ayudado a sacar a la luz la verdad, y confío en nuestro sistema de justicia para abordar este asunto de manera apropiada. No haré más declaraciones públicas en este momento, y pido privacidad a medida que el proceso avance. Gracias». Mientras la grabación terminaba, la habitación permaneció en silencio por un momento, el poder del testimonio digno de Emma flotando en el aire. «Perfecto», dijo Rebecca finalmente. «Absolutamente perfecto». La detective Morales asintió de acuerdo. Clara, concisa e imposible de descartar, como las palabras de alguien confundido o inestable. «La publicaremos a través de canales oficiales esta noche». El resto del día transcurrió en un borrón de preparativos legales. Rebecca presentó mociones de emergencia para proteger los activos e intereses comerciales de Emma. La detective Morales proporcionó actualizaciones sobre la investigación, a medida que su equipo descubría más pruebas de la oficina de Daniel y de su casa. Al anochecer, el agotamiento se había apoderado de Emma. Adrian la llevó de regreso a su cabaña, el bosque que casi había sido su tumba. Ahora irónicamente se convertía en su santuario de la tormenta mediática que había estallado tras el arresto de Daniel. «La declaración ha sido publicada», les informó Rebecca por teléfono. «La reacción pública inicial es abrumadoramente solidaria». Blackwell intentó contrarrestar con una rueda de prensa, pero pareció desesperado y a la defensiva. Emma escuchó la actualización con una extraña sensación de desapego. Los eventos del día, el arresto de Daniel, la revelación de su extensa conspiración, su declaración pública, se sentían casi surrealistas. Mientras Adrian preparaba una cena sencilla, Emma se acercó a la amplia ventana de la cabaña en su silla de ruedas, contemplando el bosque que se oscurecía. Los mismos árboles que habían presenciado su abandono, ahora se erigían como centinelas sobre su recuperación y creciente determinación. «Hay algo poéticamente justo en eso», pensó. «¿Un centavo por tus pensamientos?», preguntó Adrian, colocando una mano suave sobre su hombro. «Solo pensaba en los ciclos», respondió Emma. «Cómo el bosque que estaba destinado a ser mi fin se ha convertido en mi comienzo». Adrian se arrodilló junto a su silla de ruedas, sus ojos encontrándose con los de ella.
Este es solo el primer paso, Emma. La batalla legal que se avecina no será fácil. Lo sé, reconoció ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy luchando por algo, no solo sobreviviendo. Hay una diferencia. Mientras compartían la tranquila comida, discutiendo la estrategia para los días venideros, Emma se dio cuenta de que, a través del trauma y la traición, había encontrado algo que creía perdido para siempre: su propia fuerza y personas que la valoraban exactamente como era. El sol se puso sobre el bosque, dando fin al acto 4, mientras un nuevo capítulo en la vida de Emma comenzaba a tomar forma, uno construido no sobre la dependencia y la manipulación, sino sobre la justicia, la verdad y la posibilidad de la curación. 6 meses después, Emma se sentó en la sala del tribunal, su silla de ruedas colocada al final de la primera fila. Adrian, una presencia constante a su lado. El camino hasta este momento había sido arduo. Declaraciones, audiencias, mociones y contramociones, mientras el abogado de Daniel empleaba todas las tácticas para retrasar y descarrilar los procedimientos. Pero ahora, finalmente, el jurado regresaba con su veredicto. Los últimos meses habían transformado a Emma de maneras tanto sutiles como profundas. La mujer asustada y aislada, abandonada en el bosque, había desaparecido, reemplazada por alguien más resiliente, más decidida y quizás lo más importante, rodeada por una red de apoyo que había reconstruido pieza por pieza. Su terapeuta, la doctora Patel, la había ayudado a comprender los patrones de abuso de Daniel y sus propias respuestas a ellos. Rebecca se había convertido no solo en su abogada, sino en una amiga, una defensora, y Adrian. Adrian había sido su constante, nunca presionando, siempre apoyando, sus sentimientos por ella evidentes, pero respetuosamente restringidos, mientras ella trabajaba a través de su trauma. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el jurado entraba. La mano de Emma buscó la de Adrian, sacando fuerzas de su tranquila confianza. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la jueza Watkins. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con ojos amables, se puso de pie. Sí, su señoría. Emma contuvo la respiración mientras se leían los cargos: intento de asesinato, fraude financiero, abuso doméstico, conspiración para cometer asesinato. Cargo tras cargo, la palabra culpable resonó en la sala del tribunal. Daniel, sentado en la mesa de la defensa, permaneció impasible, sus hombros rígidos por la tensión. A su lado, Carter Blackwell garabateaba notas furiosamente, ya planeando apelaciones. Cuando se anunció el último veredicto de culpabilidad, un suave suspiro escapó de los labios de Emma, no de triunfo, sino de alivio. Alivio de que la verdad hubiera sido escuchada y reconocida, de que la justicia, aunque imperfecta, se hubiera hecho. La jueza Watkins programó la sentencia para el mes siguiente y luego se dirigió a la sala del tribunal. Quiero agradecer al jurado por su servicio en este difícil caso. Se levanta la sesión. Mientras la sala comenzaba a despejarse, Emma permaneció sentada, procesando el momento. Daniel fue llevado esposado, deteniéndose brevemente para mirar en su dirección. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala, sin palabras intercambiadas, ninguna necesaria. En su mirada, Emma no vio remordimiento, sino un frío cálculo, incluso ahora midiendo sus posibilidades de una eventual apelación. Fuera del tribunal, Rebecca respondió a las preguntas de la prensa, mientras Emma y Adrian salían por una entrada lateral,
evitando el frenesí mediático. «¿Cómo te sientes?», preguntó Adrian mientras se alejaban del tribunal. «Honestamente, no estoy segura», respondió Emma. «Pensé que me sentiría victoriosa o reivindicada, pero sobre todo me siento libre, como si finalmente pudiera dejar de mirar por encima del hombro y empezar a mirar hacia adelante». Adrian asintió con comprensión. «Eso tiene todo el sentido. Esto no se trataba de ganar para ti, se trataba de reclamar tu vida». «Exactamente», confirmó Emma. «Y hablando de reclamar mi vida, tengo algo que mostrarte». Cuando llegaron a su destino, un pequeño edificio comercial en una zona tranquila de Boston, Emma le pidió a Adrian que la ayudara a salir del coche, rechazando su silla de ruedas. «Quiero hacer esto por mi cuenta», explicó, aceptando solo su brazo para mantener el equilibrio mientras recorría cuidadosamente la corta distancia hasta la entrada del edificio, usando su bastón. La fisioterapia a la que se había comprometido durante los últimos meses había producido mejoras modestas, pero significativas en su movilidad. Aunque todavía dependía de su silla de ruedas para distancias más largas, había recuperado gradualmente la capacidad de caminar tramos cortos con apoyo. «¿Qué es este lugar?», preguntó Adrian mientras Emma abría la puerta. «El futuro», respondió ella con una sonrisa, guiándolo al interior. El interior era un trabajo en progreso. Paredes recién pintadas, muebles aún cubiertos con plástico protector, computadoras esperando ser instaladas, pero el letrero sobre el mostrador de recepción estaba terminado y orgullosamente exhibido. «Phoenix Accessibility Consulting. Mi nuevo negocio», explicó Emma, con el rostro iluminado por el propósito. «Proveeremos servicios de consultoría a empresas que intentan mejorar la accesibilidad, no solo adaptaciones físicas, sino prácticas de contratación inclusivas, tecnologías adaptativas, todo el espectro». Adrian miró alrededor del espacio, la comprensión amaneciendo en sus ojos. «Estás convirtiendo tu experiencia en una forma de ayudar a los demás». «Ese es el plan», confirmó Emma. «Ya he contratado a 2 consultores, uno con discapacidad visual y otro con pérdida auditiva. Empezamos a aceptar clientes el próximo mes». El orgullo llenó la expresión de Adrian. «Emma, esto es increíble. De verdad. No podría haberlo hecho sin ti», reconoció ella. «Tu apoyo, tu creencia en mí, cuando yo no podía creer en mí misma». «Tú hiciste el trabajo duro», replicó Adrian. «Yo solo tuve el privilegio de presenciarlo». Recorrieron la pequeña oficina, Emma explicando su visión con creciente entusiasmo. El negocio representaba más que un simple renacimiento profesional. Era su declaración de independencia, su negativa a ser definida por lo que le habían hecho. «Hay algo más que quería discutir contigo», dijo Emma mientras terminaban el recorrido, su tono volviéndose más serio. La cabaña de Adrian en el bosque se había convertido en su santuario durante el juicio, un lugar alejado del escrutinio de los medios y de los dolorosos recuerdos del hogar que había compartido con Daniel. Pero ahora, con el juicio concluido, había que tomar decisiones. «He estado pensando en buscar mi propio lugar», continuó Emma, observando cuidadosamente el rostro de Adrian, «en algún lugar de la ciudad, más cerca de la nueva oficina». Un destello de decepción cruzó las facciones de Adrian antes de que se recompusiera. «Claro, eso tiene sentido con tu nuevo negocio. Pero», añadió Emma, su voz suavizándose, «también he estado pensando en nosotros, en lo que nos hemos convertido el uno para el otro estos últimos meses». Adrian la miró fijamente,
permitiéndose por primera vez mostrar abiertamente la profundidad de sus sentimientos. «Emma, yo nunca me atrevería». «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «Has sido increíblemente respetuoso con mi espacio y mi proceso de curación. Pero ahora estoy lista, Adrian. Lista para explorar lo que podríamos ser juntos, más allá de la crisis y los tribunales». La esperanza que floreció en los ojos de Adrian coincidió con la ligereza que Emma sintió en su propio corazón. La alegría tentativa de los nuevos comienzos, construidos sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. «Estaba pensando», continuó, «quizás podríamos encontrar un lugar juntos, en algún lugar que no esté ensombrecido por ninguno de nuestros pasados, ni el bosque, ni mi antigua casa, en algún lugar nuevo». La sonrisa de Adrian era radiante. «Eso me gustaría mucho». Su momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Emma. Rebecca, con noticias sobre el caso civil contra Vanessa, quien había recibido una sentencia más indulgente a cambio de su testimonio contra Daniel, pero aún enfrentaba importantes sanciones económicas. Mientras Emma atendía la llamada, Adrian se movió hacia la gran ventana que daba a la calle, dándole privacidad. Observándola, confiada, comprometida, dirigiendo a su abogada con claro propósito, se maravilló de la transformación que había experimentado. Cuando terminó la llamada, Adrian le ofreció la mano, listo para ir a celebrar el veredicto y su nuevo proyecto. Emma aceptó su mano, usándola para mantener el equilibrio mientras se levantaba cuidadosamente de su asiento. «En realidad, creo que me gustaría quedarme aquí un rato más, solo sentarme en este espacio y absorber la realidad de todo». Entendiendo perfectamente, Adrian acercó 2 sillas junto a la ventana. Se sentaron uno al lado del otro, en un silencio agradable, observando cómo las luces de la tarde se movían por la habitación que representaba el futuro de Emma. «¿Sabes?», dijo Emma después de un tiempo, «cuando Daniel me dejó en ese bosque, pensó que estaba terminando mi historia, pero en realidad solo me estaba liberando para escribir una nueva». La mano de Adrian encontró la suya, sus dedos entrelazándose naturalmente. «¿Y cómo es esta nueva historia, Emma?». Su mirada abarcó su negocio recién lanzado. Luego, volvió a encontrarse con los ojos de Adrian. «Se parece al propósito», dijo. «Se parece a la justicia, no solo para mí, sino con suerte para otros a través de este trabajo». Y añadió suavemente, apretándole la mano, «se parece al amor, el verdadero, construido sobre la verdad y el respeto». Mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, proyectando un resplandor dorado por la habitación, permanecieron juntos en ese momento de posibilidad, 2 personas que se habían encontrado a través de la oscuridad, pero ahora avanzaban juntas hacia la luz de un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado 6 meses antes. En la distancia, el tribunal se alzaba como un recordatorio de la justicia servida. Más allá, el bosque donde había comenzado el viaje de recuperación de Emma. Y aquí, en esta habitación iluminada por el sol, la promesa del mañana se extendía ante ellos. No perfecta, no sin desafíos, pero auténticamente suya para moldear.